Buena, buena cabros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Milan de la A a la Z. ¿Cómo están todos chiquillos por acá? Discúlpenme un poquito la demora con los videos. Aquí estoy celebrando todavía el 18 de septiembre. Plenas fiestas patrias acá en Chile, así que discúlpenme un poquito la demora con los videos. Y bueno, vamos hoy día a continuar con la sección de Milan de la A a la Z con la letra C. Este jugador, yo creo que todo el mundo lo conoce, hasta incluso la gente que no es hincha del Milan conoce a este jugador. Es un jugador legendario. Tuvimos el placer de verlo ya al final de su carrera, pero nos dejó muy buenas prestaciones, nos dejó muy buenas actuaciones en lo individual y un montón de cositas más. Bueno, el jugador del que vamos a hablar hoy día es el legendario Marcos Evangelista dos Morales, más conocido como Cafú. Para muchos, el mejor lateral derecho de la historia. Para muchos también un excelente jugador y que tuvimos, como repito, el privilegio de verlo jugar acá en el Milan. Bueno, antes de comenzar la reseña de este enorme jugador brasileño, les voy a pedir, por favor, que comenten, compartan, suscríbanse, activen la campanita para notificaciones. Y bueno, comenzamos con la reseña de Cafú en Milan de la A a la Z, así que comenzamos. Marcos Evangelista do Moraes, más conocido como Cafú, nació el 7 de junio de 1970 en Sao Paulo, Brasil. Su apodo se debe a Cafuringa, un extremo derecho que jugó en el Fluminense en la década de los años 70, jugador que el brasileño admiró desde pequeño. Viviendo en una familia con 6 hermanos más, Cafú creció en las favelas de Sao Paulo y de niño mostró afición al fútbol, jugando a las inferiores del Portuguesa y del Nacional Sao Paulista. Aún así, quiso probar suerte en equipos muchísimo más destacados. Lo intentó en Corinthians, Palmeiras, Santos y Atlético Mineiro. En todos estos equipos fue rechazado. Finalmente, en el año 1988, fue aceptado en el Sao Paulo. Al año siguiente debuta en el equipo paulista tras ganar el campeonato juvenil estadual, jugando como extremo derecho. Pero tras ser promovido al primer equipo, el DT Tele Santana le cambia la posición, jugando esta vez como carrilero por derecha, aprovechando una de las grandes características que tuvo el brasileño en su carrera: mucha resistencia física, facilidad de recorrer la banda y lanzar excelentes centros donde dejaba muy buena posición a los delanteros. Con este cambio de posición, Cafú se ganó la titularidad en el Sao Paulo y cambió la perspectiva de los carrileros y laterales para siempre. Normalmente se sumaba al ataque, recorría toda la banda, lanzaba centros muy precisos y cuando tenía oportunidad de rematar al arco, lo hacía. Con sus muy buenas actuaciones en el Sao Paulo, Cafú debuta en la selección brasileña el 12 de septiembre de 1990 frente a España, donde el Scratch cae derrotado por 3-0. Posteriormente fue nominado a su primera competición oficial con Brasil, la Copa América de Chile del 91, donde la canariña llega a la fase final del torneo que finalmente ganó Argentina. Volviendo al Sao Paulo, cada temporada se fue afirmando cada vez más a la titularidad e incrementando aún más su nivel, siendo pieza inamovible del equipo e indispensable en el esquema de Tele Santana, y eso se ve reflejado en 1991 cuando gana el Brasileirao. Al año siguiente, en el año 92, el equipo paulista gana su primera Copa Libertadores, anotando Cafú en la tanda de penales, derrotando al Newell's Old Boys de Marcelo Bielsa. Posteriormente, el equipo paulista gana la Intercontinental al Barcelona, también derrota al Cruzeiro en la Recopa y gana el bicampeonato de la Copa Libertadores el año 93, esta vez derrotando a la Universidad Católica de Chile por 5-1 en la ida y derrota por 2-0 en la final de vuelta en Santiago. En todos estos partidos, el brasileño fue titular indiscutido en el equipo y en varios partidos figura, aportando tanto en defensa como en ataque. En la selección brasileña continuó siendo convocado, esta vez yendo a la Copa América del año 93 en Ecuador, donde Brasil cae eliminado en cuartos de final con Argentina, a la postre campeón del certamen continental. Con el Sao Paulo continuaron los éxitos, esta vez también ganando por segunda vez la Copa Intercontinental, derrotando al Milan por 3-2, dando una asistencia a Paliña, al delantero del Sao Paulo, en la
y en la Recopa revalida el título derrotando por 3-1 al Botafogo. Y en la Copa de Libertadores llega nuevamente a la final, tratando de conseguir un histórico tricampeonato, pero esta vez cae derrotado ante Vélez Sarsfield. Ese mismo año 94 fue especial para Cafú, pues fue reconocido como el mejor jugador de Sudamérica, tras sus excelentes actuaciones con la selección, como en el Sao Paulo. En ese entonces el equipo más dominante del concierto sudamericano. También en ese año es nominado por la selección de Brasil a la Copa Mundial de Estados Unidos, donde alterna la posición de lateral derecho con Jorginho, que es el titular de la posición. Sin embargo, en la final frente a Italia, Jorginho se lesiona al minuto 22 e ingresa a Cafú a reemplazarlo, jugando así su primera final mundial. Logró hacer un muy buen cometido por la banda derecha y tuvo una ocasión de gol frente a Gianluca Pagliuca. Finalmente, Brasil consigue su cuarto campeonato mundial al imponerse a Italia por penales. Con esto, Cafú logra su primer título mundial. Después del Mundial, el brasileño cierra su etapa con el Sao Paulo, jugando en total 270 partidos, marcando 39 goles y generando un montón de asistencias, ganando 3 campeonatos paulistas, un Brasileirao, 2 recopas, 2 copas Libertadores y 2 copas intercontinentales, quedando como leyenda del club paulista. El Real Zaragoza se interesa en sus servicios, pagando 1.5 millones de dólares al equipo paulista por los servicios de Cafú. Por lo tanto, emigra a España, siendo la primera experiencia europea del lateral en Europa. El DT Víctor Fernández, en ese entonces DT del Zaragoza, lo intenta colocar en una posición más adelantada en el campo, esta vez como volante por derecha, en vez de lateral como se estaba desempeñando en la selección brasileña y en los últimos años en el Sao Paulo. Sin embargo, la expedición del brasileño no fue buena en la Liga Española, no logró adaptarse a la liga ni al equipo. Aún así pudo ganar la Recopa Europea con el equipo español. En total, Cafú en el Zaragoza completa 19 partidos sin anotar ni asistir. Tras la pésima experiencia en España, Cafú decide volver a relanzar su carrera en Brasil, esta vez fichando a cambio de 2 millones de dólares por el Palmeiras. Con tal de reverdecer laureles, Cafú en el Palmeiras retoma su nivel, anotando goles con el Verdão, haciendo una buena Copa Libertadores con el Palmeiras, ganando el Campeonato Paulista del año 96, llegando a la final de la Copa de Brasil, siendo derrotados por el Cruzeiro y haciendo un buen papel en el Brasileirao. Con la selección brasileña sigue siendo titular en el puesto de lateral derecho, sumando 2 títulos más a su palmarés, la Copa América del 97 y la Confederaciones de ese mismo año, derrotando 6-0 a Australia. Tras estos campeonatos, Cafú finaliza su etapa con el Palmeiras, jugando 72 partidos y anotando 10 goles en total. El brasileño decide nuevamente probar suerte en el fútbol europeo, esta vez en Italia, fichando por la Roma a cambio de 7 millones de dólares, donde el técnico checo Zdeněk Zeman lo hace jugar inmediatamente como titular. Y en su primer partido muestra su calidad frente al Empoli por Serie A, dando una asistencia al goleador argentino Abel Balbo. Finalmente la Roma triunfa por 3-1 frente al Empoli. En Italia, Cafú sigue mostrando su habilidad y un gran estado de forma, siendo llamado por los hinchas romanos el Pendolino, ganándose rápidamente el cariño de los hinchas romanistas. En su primera temporada, Cafú juega 31 partidos, anota un gol frente al Inter de Milán y da 6 asistencias. Su regularidad hace al lateral como indiscutido de la selección brasileña para el Mundial de Francia 98, donde es titular, siendo destacado su partido frente a Escocia, donde provoca el autogol de Tom Boyd, lo que termina con triunfo del Scratch por 2-1. Así, Brasil avanza a paso firme a la defensa de su campeonato obtenido en 1994, pero cae en la final frente a Francia con un marcador de 3-0. Cafú fue titular en la final, jugando su segunda final mundial. Solamente se perdió la semifinal del torneo frente a Holanda por acumulación de tarjetas amarillas. Ahora, retornando a la Roma en la temporada 98-99, el brasileño realiza una irregular temporada al igual que el elenco de la Loba, sin poder avanzar a instancias decisivas de la Copa UEFA, quedando eliminado con el Atlético Madrid, no haciendo una muy buena temporada en Serie A, terminando en la 5ª posición de la temporada. Y en esa misma temporada 98-99, Cafú finaliza con 26 partidos jugados, anotando un gol y dando 2 asistencias. En la selección, Cafú capitanea por primera vez a Brasil en una competición oficial en la Copa América del año 1999, donde el Scratch con nombres como Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos y un joven Ronaldinho
logran el bicampeonato de América para Brasil, ganando la final frente a Uruguay. Así Cafú levantó su primera copa como capitán de la selección. Ya en las siguientes temporadas 99-2000 y 2000-2001, Cafú continúa como titular indiscutido en la Roma y en la selección. Eso sí, en el año 2000 llega Fabio Capello como DT del elenco romano, al hacerse cargo de este elenco e hizo una gran campaña de fichajes, llegando como fichaje estrella el delantero argentino de la Fiorentina, Gabriel Batistuta. Ya con Francesco Totti, el mismo Cafú, Candelá por el carril izquierdo, Batistuta y Montella como centro delantero, sumados a la experiencia de Marco Del Vecchio como delantero, sumado también a vastísima experiencia de Aldair y Sagó como defensas centrales, la Roma, después de años de mediocres resultados, logra al fin el Scudetto después de 17 años sin conseguirlo. Cafú realizó una muy buena sociedad con Totti y con Batistuta, que les generó bastantes asistencias desde la banda derecha. Esta vez Capello lo colocó como carrilero, pues optó por una defensa de 3. En esta temporada quedará para la posteridad los sombreros y fintas que le realizó a Pavel Nedved en el Clásico Romano. Con esta Serie A del año 2001, el brasileño sumó otro título más a su extenso palmarés. Todo lo que iba bien con la Roma no lo era así con la selección brasileña. Con un DT Vanderlei Luxemburgo cuestionadísimo, sumado a la extensa lesión de su figura Ronaldo, Brasil veía peligrar su clasificación al Mundial de Corea-Japón. Tras los cuestionamientos y los pálidos resultados, Luxemburgo es despedido de sus funciones, asumiendo Luis Felipe Scolari, logrando una angustiosa clasificación al Mundial Asiático. Cafú nuevamente capitanea al equipo en la cita mundialista, donde es titular absoluto por la banda derecha, así como lo fue Roberto Carlos por el lado izquierdo. Tras un dubitativo comienzo frente a Turquía, el equipo brasileño se fue afirmando, logrando su clímax en el partido de cuartos de final frente a Inglaterra, derrotando en semifinales al mismo equipo turco y jugando nuevamente la final del Mundial frente a Alemania. Finalmente, Brasil se hace con su quinto Mundial con un marcador de 2-0, con doblete de Ronaldo. Así, Cafú, en calidad de capitán del equipo, levanta la quinta estrella de Brasil y segundo mundial en su vitrina, convirtiéndose también en el único jugador en decir presente en 3 finales de mundial de forma consecutiva, 94, 98 y 2002. Ya volviendo a la Serie A, en la temporada 2002-2003, que es la última temporada que disputó Cafú con la Roma, capitanea ocasionalmente al equipo y cumpliendo con correctas presentaciones, pero el equipo no logra un buen rendimiento en Serie A ni tampoco en Champions League, quedando eliminado en segunda fase de grupos y finalizando octavo en la Serie A. Terminada esta temporada, Cafú le dice adiós a la Roma después de 6 temporadas, jugando en total 218 partidos, marcando 9 goles y dando 35 asistencias. Ya. Aquí voy a parar un poquito la reseña de Cafú porque ya nos estamos acercando a la etapa donde llega el brasileño al Milan. Extenso recorrido de Cafú por los distintos equipos. En el Sao Paulo lo ganó prácticamente todo. Fue figura en el Sao Paulo, ganó un Brasileirao, ganó 2 copas intercontinentales, ganó la Recopa Sudamericana, la Copa Libertadores, casi logra un tricampeonato, y todo esto por el cambio de esquema, de posición que le hizo Tele Santana al hacerlo jugar de carrilero y después de lateral. Posteriormente también en el Zaragoza no le fue bien. Creo yo que la Liga Española no era el lugar habitual para él. Yo creo que en un sitio como Italia, donde logró asentarse finalmente, era lo más indicado para sus características físicas en todo caso. Con el Palmeiras también logra títulos, con el Zaragoza increíblemente logra títulos también, y con la Roma es donde se destapa definitivamente. En Serie A hace correctas presentaciones, por años fue el mejor lateral de la liga, generó un montón de asistencias, fue pieza clave del Scudetto de la Roma del año 2001, le generó un montón de asistencias a Totti, a Batistuta, a Montella y a un montón de otros jugadores que lograron ganar ese Scudetto histórico para la Roma. Hay que tener en cuenta que la Roma no gana muchos títulos y que haya logrado el Scudetto con la Roma le hace un jugador legendario de la institución romanista.
Bien, chiquillos, ahora vamos a comenzar con la historia de Cafú con el Milan, así que continuamos con la segunda parte de la reseña, así que comenzamos. Cafú, al ser agente libre, le llegó una oferta del fútbol japonés, precisamente del Yokohama Marinos, pero el brasileño la rechazó. Sin embargo, le llegó una segunda oferta que sería decisiva en el futuro del lateral, pues acepta la oferta del Milan, que se encontraba en busca de un lateral derecho. El DT Carlo Ancelotti aprobó de inmediato el fichaje y con 33 años Cafú era nuevo jugador rosonero tras llegar como agente libre. Debuta en el partido de la Supercopa de Italia el 2 de agosto del 2003, donde Milan se enfrentó a Juventus, ganando la Vecchia Señora por el expediente de los penales. Aún así sumó a la Supercopa de Europa que el Milan obtuvo tras derrotar al Porto. En Serie A, Cafú compartió con un buen ritmo, dando 4 asistencias en los primeros 5 partidos, anotando un gol frente al Udinese tras asistencia de un joven Marco Borriello. Eso fue el 21 de diciembre de 2003. Y permaneciendo la titularidad absoluta durante toda la temporada. En esta primera temporada con el Milan, Cafú completa 41 partidos, anotando un gol y dando 10 asistencias, ganando la Serie A y la Supercopa de Europa, pero también perdiendo la Copa Intercontinental con Boca Juniors y la mencionada Supercopa de Italia con Juventus. Para el año 2004, Cafú fue nombrado como parte de los 100 mejores jugadores de la historia del fútbol por Pelé. A pesar de ser ya un jugador veterano, seguía conservando las principales características de su juego, que era la velocidad, la increíble resistencia al recorrer la banda, sumado a un muy buen juego defensivo, mejorado en especial en toda su estancia en Italia. Con el Rosoneros, el brasileño se mantuvo como titular indiscutible en la línea defensiva, junto con Alessandro Nesta, Jaap Stam y Paolo Maldini en el lateral izquierdo, siendo una de las líneas defensivas más legendarias de toda la historia del fútbol y de toda la historia de la Serie A. En esa campaña, el Milan termina como subcampeón de la Serie A y finalista de la Champions League, perdiendo la final frente al Liverpool en el recordado Milagro de Estambul. Con la selección de Brasil, sus participaciones seguían siendo constantes, pero Carlos Alberto Parreira, entonces DT de Brasil, opta por llamar equipos alternativos a las Copa América y a las Copa Confederaciones. Por ende, Cafú no fue nominado a estas competencias, aunque sí fue llamado regularmente a los partidos de las eliminatorias. Brasil clasifica holgadamente a la cita mundialista de Alemania 2006. Sin embargo, el lateral se lesiona durante la temporada con el Milan, poniendo en riesgo su participación en la cita mundialista, sumado al surgimiento de un joven lateral del Sao Paulo, Cicinho, que fue fichado por el Real Madrid. Sin embargo, el brasileño logra recuperarse, incluso logra anotar un gol en las últimas fechas de la Serie A y vuelve a capitanear al equipo brasileño con una constelación de figuras como Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Robinho, Roberto Carlos, Dida y Kaká. Pero el pentacampeón no pudo revalidar su título obtenido en Corea-Japón, siendo eliminado en cuartos de final con Francia. Esto significó el final de la historia de Cafú con la selección. Tras 16 años siendo parte de la selección brasileña, el lateral completó 142 partidos, siendo hasta el día de hoy el jugador con más presencias en el Scratch, anotando 5 goles y generando 14 asistencias. Volviendo al Milan, Cafú continúa siendo titular en el Rossonero, pero ya compartiendo el puesto con Massimo Odo, fichado desde Lazio para alternar en el puesto. Aún así completa excelsas actuaciones en Serie A, asistiendo a Pippo Inzaghi, a Kaká y a su compañero Ronaldo, que también llega al Rossonero a mediados de la temporada 2006-2007. En esta temporada, tras el escándalo del Calciopoli que le penalizaron puntos al equipo, el Milan se centró en ganar la Champions League, eliminando equipos como el Bayern Múnich y el Manchester United. Finalmente el Rossonero se vuelve a enfrentar con el Liverpool a la final, esta vez derrotando al equipo inglés por 2-1. Así Cafú, con 36 años, suma a su extenso palmarés la Champions League. Para la siguiente temporada de 2007-2008, Cafú suma al Mundial de Clubes a sus vitrinas, donde Milan toma revancha de lo ocurrido en 2003, derrotando a Boca Juniors en el partido decisivo con un marcador de 4-2. El brasileño junto a Carlos Tevez son los únicos jugadores en ganar la Copa Libertadores, el Mundial de Clubes, la Champions League y la Copa Intercontinental. Durante esta temporada, Cafú fue cediendo protagonismo a Massimo Odo, donde le fue desplazando cada vez más de su posición de titular en el lateral derecho. Finalmente, al terminar esta temporada,
Y en su último partido, anotándole un gol al Udinese, el brasileño decide no renovar con el Milan y retirarse definitivamente del fútbol con 38 años de edad. Cafú en total con el Milan juega 166 partidos, anotando 4 goles y generando 22 asistencias. En su carrera en total, Cafú juega 887 partidos, anotando 67 goles y dando 98 asistencias. Ya, chiquillos, ese fue el video de Cafú. Jugadorazo. Nada que decir. Para mí, al menos, el mejor jugador de la historia en su posición. El mejor. De hecho, fue reconocido hace poquito, algo que se me olvidó mencionar en la reseña, como el mejor jugador dentro del once ideal histórico. O sea, estar dentro de un once ideal histórico, y normalmente Cafú es nombrado dentro de 11 ideales históricos, ya sea en Copa América, ya sea en Champions League, ya sea en la selección de Brasil, ya sea en 11 total europeos, casi siempre Cafú es nominado. ¿Qué quiere decir? Que es por lejos el mejor lateral derecho de la historia y tuvimos el lujo de verlo en el Milan. O sea, por un lado teníamos al mejor lateral derecho de la historia y por el otro lado teníamos al mejor lateral izquierdo de la historia. O sea, para que se dimensionen lo que tenía el Milan, chiquillos, en esa época, en esa maravillosa época de Ancelotti. Cafú era excelso verlo jugar. Era el compadre te corría la banda como si fuera, a pesar de que ya llegó al Milan siendo ya mayor, teniendo ya 33, 34 años, el compadre te corría la banda como un cabro chico de 20. Tiraba centros precisos, en defensa, si bien no era su fuerte, pero el mejoró muchísimo, cooperaba mucho en defensa con Nesta, con Stam y con Gattuso, que también le ayudaba bastante por la banda derecha. Le generó un montón de asistencias a Shevchenko, a Seedorf, a Kaká, al Pipo Inzaghi, a Ronaldo también cuando llegó a jugar esa temporada, la mitad de temporada con el Milan, y sencillamente un crack. Chiquillos, les dejo formulada la pregunta. ¿Es Cafú el mejor lateral de la historia? ¿Es el mejor que haya jugado en esa posición en el Milan? Comenten, dejen su comentario acá en la caja de comentarios, así me sirve para mí como retroalimentación para que ustedes puedan tener y para, bueno, darle un mejor movimiento al canal de todos modos. Ya, chiquillos, esta fue la reseña de Milan de la A a la Z con Cafú. Recuerden comentar, compartir, suscribirse, activar la campanita para notificaciones. Y como siempre nos despedimos con un Forza Milan.